Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos a un invitado especial en Contrapunto que además es columnista de Contrapunto. Además es un periodista sui generis, ya que algunos de sus reportajes cortos los hace con la cámara del video. Este colega querido eh, vivió algún tiempo fuera de El Salvador, entiendo yo que en Canadá y en Estados Unidos, y se regresó a aportar mucho de lo que había aprendido en estos países, pero se encuentra con una realidad eh, tanto apasionante como asombrosa. ¿No es así, Nelson López Rojas? Así es. Gracias, Juan, por la invitación. Y sí, es una realidad apasionante y yo le llamo decepcionante a la vez. Eh, y es que uno se encuentra con cada cosa y muchas veces vos te pones a pensar que en otros países esto sería irreal. Y muchas de mis columnas para, para Contrapunto son precisamente de la realidad del país. Recuerdo hace un par de años que, que se dio la noticia de un señor que fue atropellado y murió en la carretera de Oro por estar tirando, porque él estaba demoliendo la casa, o sea, le estaba haciendo una buena cosa, estaba demoliendo la casa de su mamá y todo el desperdicio, pues no se le ocurrió otra cosa al tipo que tirarla a la orilla de la carretera. Y él acababa de llegar de Nueva York. Entonces, claro, es una noticia trágica, que la imprudencia, pero claro, o sea, esto en Nueva York era impensable, él no lo hubiera hecho en Nueva York, sino que vino y como aquí se puede todo, acá lo hizo. Ya. Fíjate que yo vivo en la colonia Miramonte, una colonia eh, tradicional en el país, pues tradicional quizás ahora y muy importante porque tiene cerca Metro Centro, Metro Sur, está el Hotel Inter, habían por allí ya ahora han suprimido un Hola Beto, donde llegábamos a comer mariscos de los mejores en el país. Uh -huh. El que está detrás del Hotel Inter ha desaparecido y están haciendo otra cosa, pero queda otro por aquí cerca en la calle Toluca. Eh, es impresionante y como vos lo pones en tus reportajes, tenés una frase que dice, eh, Me ¿cómo es cuesta que dice? trabajo creer, ¿Cómo es que dice? me cuesta trabajo creer. Me cuesta trabajo creer. Ese me cuesta trabajo creer. Es como decir, parece mentira que eso ocurra en este país. Pues resulta que yo conocí hace mucho tiempo a un muchacho jardinero, nosotros le decimos Chepe. Chepe, el jardinero, es famoso por aquí en la zona de la Miramontes es famoso porque él ya no se dedica a, a jardinear, sino que se dedica a vender cocos. Entonces, eh, después de la venta de cocos, él baja de ahí de la zona de la calle de la Constitución para arriba, él vive por ahí,
viene con su carretón lleno de cocos, pero cuando regresa a su casa, viene cortando los cocos en pedazos, ¿verdad? En mitades a veces o en partes, y viene rellenando los baches que hay Ajá, aquí en la calle Miramonte. No sé si te has fijado que cuando has pasado por ahí, sí, pues los rellenos de esos baches con estopas de coco los hace este amigo Chepe. Para mí es un hombre al que le deberían de dar un premio, un reconocimiento, porque gracias a él, muchas veces en las noches los conductores no se nos estallan las llantas o no tenemos problemas más de la cuenta en las carrocerías de los carros. ujú, Entonces a mí me cuesta trabajo creer que un hombre así, con tanta disposición, con tanta voluntad, con tanto empeño, con tanta constancia, no sea reconocido socialmente. Y a ese hombre deberían de darle un premio en la alcaldía de San Salvador por hacer ese trabajo que hace de forma gratuita. correcto. Y hacerlo sin que nadie le esté diciendo que lo haga, pero me imagino que él, viendo también que en su carretón pues hay un hoyo y no puede pasar, pues le pone el coco y ya lo puede hacer. Y, y bueno, fíjate que yo he visto esa técnica en otros lugares. Hay uno en particular que han pavimentado toda la calle con estopa de cocos y es en Ciudad Delgado, cuando venís de la Ciudadela, Don Bosco, eh, para incorporarte a la carretera de Oro, pues ahí me imagino que alguna vez eso era terreno privado, terreno de alguien, a ciertas personas se les ocurrió que podían pasar por ahí, hicieron la calle a la fuerza, pero cuando llueve se descontrola todo eso, ¿no? Entonces hay gente que vende cocos y se dedica precisamente a poner las estopas de cocos ahí para que por lo menos la calle no sea tan, eh, En bueno, áspera. barriosa, ¿verdad? O áspera en el verano. Pero Sí. sí, es una situación que no debería ser algo que venga de los ciudadanos de una forma tan rústica, ¿no? Nelson, en estos programitas cortos que has hecho para Contrapunto, eh, ¿me pudieras decir cuál es el que más te ha emocionado o te motivó a hacer una serie que haces? A veces mandas cada 2 días, cada 3 días un pequeño cortito en video y en audio sobre problemas incluso trágicos que pasan como el que contaste del señor en la carretera, en la carretera de Oro, ¿no? Entonces, pero decime vos, contame, ¿cuáles o cuáles pueden ser los, los temas que más te llaman la atención, que te asombran del país? Pues mira, hace ya casi 10 años que publiqué este libro, Semos Malos, que tiene el nombre de uno de los cuentos de Salarrué. Y muchas de y ya pasaron casi una década y seguimos teniendo los mismos problemas y muchos de estos problemas son cuestiones de educación o de creer las cosas de una forma incorrecta. Por ejemplo, cuando voy en las carreteras y veo gente conduciendo al lado izquierdo, por ejemplo, o camiones estacionados en línea en la carretera o camiones sin luces y todo eso, son cuestiones que no se trata de que vamos a poner más leyes, no se trata de agregar más leyes, sino de hacer cumplir las que ya están. Y, y ese es el propósito de los cortitos que hago, es crear conciencia y que la gente vea
Y por lo menos si yo me veo reflejado en eso, yo voy a decir, hey, no, hombre, quizás yo estoy haciendo una cosa que no, que los demás no lo ven bien. Uno de Pero los, permíteme, ajá, muchas de esas cosas son delitos incluso, pero y pasa la policía y como si nada pasara. Pasó Juan Pérez en la moto o, o pasó Nelson López Rojas en la moto y le tomó ese detalle con la cámara, pero, pero vos no podés exigirle a la gente nada, pero la policía bien debería de tomar en cuenta este tipo de cosas porque muchos de esas cosas han cobrado accidentes verdaderamente trágicos. sí, sí, y es así. Y muchos de estos, hay rótulos ahí, por ejemplo, que dicen no botar basura. Y vos ves a los policías municipales botando basura donde dice no botar basura. Como el otro día, uno de los faroles de mi carro se quemó y me paró la policía ahí por el estadio, el mágico, y me para el policía que no llevaba ni una luz encendida. Entonces yo digo, bueno, claro, o sea, una cuestión risible, ¿verdad? Que a vos te da risa, vos pensás que el policía de tránsito pues tiene que tener conoce las leyes y está acatando todo eso, pero tampoco pasa eso. Sí, y pensar también, Nelson, que los salvadoreños vivimos centrados mucho en los problemas políticos e ideológicos. Y para los problemas políticos e ideológicos hay espacios en la televisión y en la radio, en los periódicos, en grandes cantidades que repiten y repiten y repiten los problemas y ¿cómo se llama? Y sin embargo, para este tipo de cosas que son de convivencia ciudadana, no hay espacios para esto. No, es como que si nada pasara, es como que llueve sobre lo mojado. Y precisamente ninguno de estos tienen ningún toque, ningún tinte político. Es precisamente, es capturar la realidad y no hay segundas interpretaciones. Por ejemplo, uno de los más recientes que me alegró que la gente haya tomado cartas en el asunto fue el laboratorio Analiza, que está por la avenida de Jerusalén, de que ellos tenían un autoservicio para la gente que se iba a hacer las pruebas de COVID y nunca pensaron que ese autoservicio iba a generar kilómetros de caos vehicular. Y pues estaba escuchando yo a alguien que dice, ah, sí, pero es que ellos no sabían, ¿verdad? Lo que iba a pasar. Pero si hasta tenían gente del BMT que decía ahí, gestores ayudándole a ellos. Entonces sí hubo comunicación con eso, simplemente pues no les importó o quién sabe si hubo dinero por medio, pues no venía el caso, pero lo importante es que se señaló a la falta y alguien tuvo a bien, bueno, escuchar, leer contrapunto y corregir ese asunto. Sí, ojalá hayan escuchado también, yo creo que lo han escuchado, porque fíjate que después de aquel que hiciste, que está en la colonia Miramontes, el redondel de la Toluca, donde es un jardín, digamos, es un pequeño oasis en medio de un desierto de concreto. Uh -huh. Es un pequeño oasis con unos árboles lindos, tenían unas barandas lindas, pero allí hasta las barandas le quitaron para, para acumular basura de los alrededores. Entonces, bueno, yo me quejé públicamente también a través de las redes, pero después veniste vos con tu cámara, pasaste por allí y contaste la historia. Entonces, desde entonces,
ya no han traído basura, y ojalá que las autoridades y la misma ciudadanía eh, tome cartas en el asunto, porque no solamente eran los barrenderos de aquí del barrio que depositaban ahí la basura, sino que cualquiera pasaba y tiraba ahí la basura porque ese día no pasa el camión por aquí, por la casa. Entonces, es interesante, pero te quería preguntar sobre una cosa en particular que te he escuchado varias veces y te lo he leído. Es el problema de las iglesias cristianas. Contame cómo está ese problema. Contame cómo el tema de las iglesias cristianas te ha afectado a vos desde que viniste. ¿De dónde fue que viniste? De Canadá, ¿verdad? Bueno, bueno, me vine de la última vez de Estados Unidos para acá. Ya. Ajá, pero Sí. sí, y recuerdo que estábamos haciendo una vez una grabación y que a comenzar íbamos y comienzan la gritación de los hermanos. Y es precisamente si dicen que hay libertad de culto, claro que hay libertad de culto, pero también vos sabés que en otros países, tenés a Islandia, por ejemplo, donde tenés multitud de religiones, cada quien se inventa una religión y cada quien y se respeta, pero allá no vas a escuchar vos los decibeles que existen acá en El Salvador, como que acá, si no te convertís, pues yo hago que te convirtas con los grandes parlantes, ya sea en el mercado, ya sea en mi cantón, o en las iglesias grandes más famosas que hay también, ¿verdad? Porque como que fuera que el ruido es lo que te va a hacer que te conviertas. Y mucha gente que, bueno, que sabe lo que quiere, pues simplemente eso no, en lugar lo contrario de que le guste o que le vaya a convencer, les molesta. Yo tengo un amigo que vive en Los Planes, y en Los Planes es un lugar muy solitario. Y tiene una iglesia como a 1 kilómetro de donde él vive, y me dice que una vez se le zafaron las tejas al chavo este y le puso música también. Él música y la iglesia música en un domingo por la mañana. Ahora imagínate, contaminaciones de todo tipo, ¿verdad? Y de ruido cristiano y de ruido secular o como le quieran llamar, pero, pero eso es lo que causa un disgusto. En El Salvador no hay conciencia de que el ruido es también contaminante, que daña la salud y que altera los nervios. Eh, entonces, para estas cosas, yo digo, bueno, ¿cuánto nos falta a nuestro país cuando no hemos resuelto el problema del estrés postraumático que nos dejó en 1932? Porque yo conozco gente mayor, mis propias abuelas, mis tíos, abuelos, hablaban del año 32 y ellos recordaban cómo a mi bisabuelo lo capturaron y lo llevaban ya en la fila a fusilar cuando llegó una orden del general que estaba al mando de la tropa ahí en Sonsonate y se pudo salvar. Mi bisabuelo, que era un señor, un empresario zapatero, eh, famoso en la ciudad, pero de todos modos lo iban a fusilar solamente porque había ido a una asamblea de obreros y estaba apuntado en una lista. Entonces, como estaba apuntado en esa lista, era conspirador comunista, ¿verdad? Sí, Entonces, lo que te quiero decir es cómo vivimos con esos traumas
tuve un amigo psiquiatra que que se llamaba Reginaldo Hernández, que estudió el estrés postraumático en Canadá después de finalizada la guerra en Vietnam, porque muchos de los soldados norteamericanos los mandaban a Canadá a, a recuperarse. Y él vino después de la guerra aquí en El Salvador, venía con un proyecto muy interesante de crear un hospital para veteranos y para la gente que estaba traumada por los efectos de la guerra, pero nunca le hicieron caso. O sea, son cosas que han pasado desapercibidas que no, Es que son heridas, fíjate que son heridas que uno tiene, y como decía Galeano, las venas abiertas de América Latina son las venas abiertas que nosotros tenemos acá y siguen sangrando. Son cosas que nunca le dimos importancia. Esto del 32, por ejemplo, cuando la gente ya decidió que mejor no hablaba para no seguir hablando el náhuatl, que era lo nuestro, porque si hablabas náhuatl era ser comunista, o si te vestías de cierta forma era eso. Entonces decidieron, pues no hablar del asunto, ¿verdad? Mucha gente, de las cosas que pasaron en la guerra, que podríamos rescatar mucho de la memoria histórica que tenemos, pero no hemos sanado todavía. Ya pues ha pasado tantos años desde los acuerdos de paz y aún no hemos sanado. Imagínate ya después de 30 años que en esta paz que estamos viviendo. Pero también la gente no ve, eh, como de forma positiva ir a buscar un psicólogo, por ejemplo. Si vos hablas de un psicólogo, "Ay, yo no estoy loco, yo no puedo hacer eso". Pero es también los diferentes tabús que tenemos como, sí, como salvadoreños, ¿verdad? hay como tabúes, por ejemplo, que a alguien le digan que tiene que ir a un psiquiatra es terrible, ¿verdad? Es un Se trauma. piensa, ¿verdad? Que si a alguien le dicen que es alcohólico, eh, no es lo mismo que decirle que es cardíaco o que o que tiene problemas hepáticos. Entonces, eh, esas son cosas que creo que tienen que ver mucho con la educación formal, mucho con la educación que tengamos en las casas y también en el sistema educativo debe mejorar mucho en este sentido. Sí, Eh, desde luego. yo quisiera darle las gracias. Y además de que quisiera darte las gracias, quisiera pedirte un favor, eh, que me digas en este momento en el hecho que estás pensando que te cuesta trabajo creer. Sí. Bueno, hay varios. Mira, yo ando caminando, yo ando en bicicleta, yo ando en carro, ando en bus, y cada vez me pongo a pensar en las diferentes cosas, eh, que, que serían tan obvias en otros lados, ¿no? En otros países. Como, por ejemplo, enfrente de la universidad donde yo trabajo, hay una cebra para cruzarse la calle. Y a los dos lados hay un túmulo aquí y un túmulo aquí. Entonces la gente, los automovilistas, aunque vean que alguien está parado ahí a la orilla de la cebra para cruzarse la calle, eso se pasa en el túmulo y siguen a toda velocidad. Pero entonces, y eso es ilegal, porque como aquí tampoco se respetan límites de velocidad, entonces a mí me cuesta trabajo creer que no haya nadie que diga, no, voy a esperar como motorista en un vehículo que pasen las personas, ¿verdad? Y así, o sea, hay tantas cosas que si tuviera más tiempo, pues las capturaría también. También. Y bueno, vas a seguir haciendo tus programitas porque quiero invitar a la gente a que vea estos programas de Me Cuesta Trabajo Creer, que los tenemos ubicados en la parte de
opinión de Contrapunto TV y que la gente tiene acceso, además de que los promovemos por las redes sociales. Desde Yo te luego. doy las gracias, Nelson, y ojalá te cuesta trabajo creer al tener un buen cúmulo de programitas, puedas hacer un libro en video, que me costaría trabajo leer, creer que se puede hacer. Sí, muy bien, perfecto. Ahí vamos a estar siempre trabajando en eso la idea, lo que vos me preguntabas inicialmente, ya para terminar, que qué es lo que me motivaba y lo que me motiva es si hay un cambio, por ejemplo, esto que vimos o la vez pasada que pusieron luces de Navidad que se veían bonitas y dejaron la basura, hicimos el reportaje y al siguiente día lo habían limpiado. Entonces esas son cosas que me alegran, me gustan y me motivan a seguir haciendo los programas. Te esperamos para la próxima. Ojalá ya eso me cuesta trabajo creer, sean más de la ironía del salvadoreño, de la alegría del salvadoreño y no tanto de lo trágico que nos toca vivir. Muchas gracias, Nelson, por estar en este programa con nosotros. Gracias a vos por el espacio.